Hola, muy buenas noches. Espero que todas y todos se encuentren muy bien. Quiero, antes de irme a dormir, hoy quiero compartirles una reflexión. Y es que como mujer, como mexicana, me siento sumamente preocupada. Estoy muy preocupada ante la grave crisis del coronavirus que estamos viviendo en nuestro país. Estoy muy preocupada porque esta pandemia está a punto de azotar a nuestra nación entera y pondrá en peligro la salud y la vida de miles y miles de personas. Esto me preocupa, pero lo que realmente me aterra es la incapacidad del gobierno federal para hacer frente a esta crisis. ¿Por qué me aterra esto? Porque con todos sus actos, el gobierno federal ha estado demostrando o que no entiende la crisis, que no la dimensiona, o que no tiene ni siquiera idea de cómo hacerle frente para contenerla, o que nos quiere engañar a las mexicanas y a los mexicanos y esconder esta crisis debajo de la cama. Todo esto verdaderamente me aterra. ¿Y por qué llego a estas conclusiones? Pues sí, simple y sencillamente al ver su actuar durante las últimas semanas, porque el presidente y el gobierno de la República han tenido un pésimo manejo frente a la crisis del coronavirus. Se han equivocado una y otra vez. Miren, por ejemplo, hace unos días presentaron lo que era un plan nacional para poder contener la emergencia del coronavirus, del COVID-19. Ese plan, que no era plan, porque lo único que hizo fue dar datos aislados, brindar información aislada que no sirve de nada. Un plan estructurado, un plan tiene que atender a las necesidades del problema y para empezar tiene que entender en dónde estamos parados, la verdadera dimensión del problema. Y este plan nacional tendría que haber hecho un análisis, un pronóstico de la situación en nuestro país, por ejemplo, hacer una proyección de cómo se iba a comportar el virus en México a partir de los casos que ya habían llegado. Una proyección como lo han hecho muchos países. ¿Para qué? Para saber a partir de cómo se comporta la propagación y este virus, cuántas personas en nuestro país van a contagiarse, cuántas de ellas, por ejemplo, van a requerir hospitalización, cuántas de ellas van a requerir respiradores. Por ejemplo, ese día nos informaron que tenemos en nuestro país 5.500 respiradores, pero así no nos sirve de nada el dato. En cambio, si nos hubieran dicho tenemos 5.500 respiradores, vamos a necesitar este número y vamos a hacer esto para conseguir los que nos hacen falta, eso sí podría haber sido un verdadero plan nacional, pero no lo hicieron. El plan tendría que haber contenido 3 cosas: lo que tenemos, lo que vamos a necesitar, entendiendo esta proyección, y cómo le vamos a hacer para conseguir lo que nos hace falta. Y eso no nos lo presentaron. ¿Qué más ha hecho equivocadamente el gobierno federal? Miren, hace dos noches salieron a decirnos que esta era la última oportunidad. La última oportunidad para quedarnos en casa y detener el avance de la curva de contagio colectivo, para aplanarla. ¿De verdad? ¿La última oportunidad? Pero ¿cuándo nos dieron las otras oportunidades? ¿Por qué el gobierno nos arrebató las otras oportunidades que teníamos para detener el avance de esa curva? Durante muchos días anteriores a ese sábado, pudimos haber tomado muchas medidas. El gobierno pudo haber girado instrucciones muy claras para poder contener la crisis, para que nos hubiéramos aislado al menos desde hace 2 semanas, y no lo hicieron. Y el día de hoy, por ejemplo, salen a anunciar que se declara esta emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor por el coronavirus. Salen muy tarde. Esta declaratoria debió de haber sido hace 2 semanas. Yo espero que nos sorprendan y que salgan con algo bueno a partir de esto, que esto sirva por lo menos para articular a los gobiernos, pero la información que compartieron el día de hoy sigue siendo ineficiente. No nos están presentando el verdadero plan, no están dimensionando el problema. Y lo que me preocupa de verdad es que no estamos reportando el número de casos reales de coronavirus en nuestro país. Miren, la ONU lo ha dicho y los demás países lo han entendido. Frente al coronavirus hay que hacer pruebas y más pruebas. En México estamos reportando pocos casos, pero no es porque las mexicanas y los mexicanos seamos inmunes al coronavirus, como tontamente dijo el gobernador de Puebla. No.
no se refiere a eso. En México hay pocos casos declarados porque no se están haciendo pruebas, porque no estamos encontrando a las personas que están enfermas. Necesitamos saber dónde están, quiénes somos, para que los podamos atender. Imagínense, no hacer pruebas es como querer detener un incendio con los ojos cerrados sin saber dónde está el fuego y estar aventando agua al vacío. Lo que necesitamos es encontrar a las personas a través de una aplicación masiva de pruebas, aislarlos e implementar una serie de medidas para detener la curva de contagio colectivo. ¿Por qué más digo que me preocupa lo que está pasando? ¿Y por qué creo que este gobierno ha sido incapaz para hacer frente a la crisis? Bueno, porque me preocupan las acciones y las declaraciones del presidente de la República. Por ejemplo, empezó con las estampitas. De verdad, señor presidente, estampitas. Estampitas para garantizar la vida y la salud de millones y millones de mexicanas y mexicanos. ¿O qué tal la serie de distractores que ha provocado en los últimos días? Y sí, ha sido un provocador, como hoy lo señalaban en una columna. Ha sido un provocador y ha querido generar muchos distractores. Por ejemplo, la semana pasada estuvo atacando los medios. ¿O qué tal cuando salió a declarar que nosotras las mujeres somos las responsables de cuidar a nuestros familiares, porque los hombres son más desapegados? Una serie de declaraciones en cuanto a estereotipos de roles de género que lo hizo con toda la intención de que saliéramos las feministas a hablar de eso en lugar de hablar de la crisis. ¿O qué tal el distractor de anoche, del día de ayer, que sale y va a saludar a la mamá del Chapo? Y luego sale que él la saludó porque tiene un sentido humanitario muy desarrollado y lo que quiere es ayudar a esta pobre mujer para que pueda ver a su hijo. ¿De verdad, presidente? ¿De verdad de eso se trata? ¿De verdad quiere ayudar a esa pobre madre en este momento de pandemia en el mundo y en México para que vea a su hijo? Yo solo le digo que en este país hay millones de madres que están pidiéndole su ayuda porque ellas quieren ver con vida y con salud a sus hijos y a sus hijas y también a sus padres y a sus madres. Me preocupa que las prioridades del presidente no son las prioridades de la población. Me preocupa que haga este tipo de declaraciones, que siga con sus giras, que siga creyendo que no pasa nada. De verdad, presidente, me preocupa. Necesitamos un hombre de Estado que esté a la altura de las circunstancias, demuestre que se preparó para representar a las mexicanas y a los mexicanos, demuestre que le preocupa la vida de miles y miles de personas en este país. Por favor, señor presidente, actúe con responsabilidad, deje de ser un provocador, deje de generar distractores, hablemos de lo que está pasando en nuestro país, cierre las fronteras a los vuelos, cierre los vuelos internacionales de lugares que ya están cercados, que no deberían que estar trayendo más personas contagiadas a México. Solo para que tengan un dato, 2 de cada 3 casos contagiados en Jalisco son de importación. ¿Por qué el gobierno federal no está tomando medidas? ¿Por qué no está dimensionando la crisis? Que no solo se trata de un problema sanitario, sino también de un problema social, porque la pandemia del coronavirus va a generar grandes afectaciones a nivel económico, financiero, laboral. ¿Por qué no está presentando un plan de trabajo de la mano con millones y millones de mexicanas y mexicanos, de la iniciativa privada también, y los pequeños empresarios y las personas que viven del día, para poder hacer frente a esta crisis? ¿Por qué no nos convoca a la unidad? ¿Por qué no deja de confrontarnos? ¿Por qué no deja de polarizar, señor presidente? Ya nos lo han enseñado otros países. La única manera de hacer frente a esta crisis es con responsabilidad, con claridad, con transparencia, actuando de manera oportuna. Y por supuesto, como líder moral de este país, tendría que convocar a la unidad de millones y millones de mexicanas, convocar a la solidaridad. Espero que usted corrija el rumbo, señor presidente. Espero que entienda lo que estamos viviendo. Espero que recuerde que lo que está en juego no es su popularidad. Por favor, entiéndalo bien. No se trata de usted. Que lo que está en juego es la vida de millones y millones de personas. Y a todas ustedes y a todos ustedes, yo solo les quiero pedir que nos tomemos esto muy en serio. Que por favor nos informemos de fuentes claras, de fuentes serias, que sigamos las indicaciones de aquellos que sí se han tomado en serio este problema, como ha sido lo que se está haciendo en el gobierno de Jalisco. Que por favor
Sé que para muchos es casi imposible quedarse en casa porque tienen que salir a seguir sosteniendo este país, porque tienen que salir a trabajar para llevarse el pan a su mesa. Pero todos los demás, los que no tienen que salir, por favor, quédense en casa. Pongamos el ejemplo. Demostremos que las mexicanas y los mexicanos somos solidarios y solidarias y que vamos a salir adelante de esta crisis, con o sin el apoyo de este gobierno. Pero espero que sea con el apoyo. Espero que el gobierno recapacite y demuestre que de verdad le importamos. Muy buenas noches.